¿Qué tal, amigos? Un gran abrazo. Yo soy Pacho Bermeo y pues les doy la bienvenida a este abrebocas, a este entremés, a esta entrada que estamos haciendo todos los viernes para prepararnos para el plato principal de la palabra y la Eucaristía en cada domingo. Del próximo domingo que viene, el domingo 6 de mayo, el Evangelio es un Evangelio que escuchamos entre semana, que escuchamos muchas veces. Es la continuación del Evangelio de la semana pasada, donde hablábamos de la vid verdadera, cómo Jesús se presenta de esa manera. Y yo hoy he querido, para ir ya preparándonos un poco para la celebración de Pentecostés, hablar de la primera lectura de la liturgia de este próximo domingo. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Está en el capítulo 10. Están cortando y juntando varios pedacitos de una narración muy extensa que hay en el capítulo 10 que desde ya te la recomiendo. Es un texto maravilloso. Los trocitos que la liturgia junta son los versos 25 y 26, 34 y 35, y luego desde el 44 hasta el final del capítulo, hasta el 48. Te repito, Hechos capítulo 10, versos 25 y 26, 34 y 35, y del 44 al 48. Escucha con atención lo que nos dice la primera lectura de este próximo domingo. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también yo soy un hombre como tú. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara algunos días. Amén. Pongamos un poco más amplio el contexto, mis hermanos. La primera cosa que yo quisiera plantearte es que Pedro estaba en la ciudad de Jaffa, en la ciudad de Jope, y estaba orando. Y en medio de esa oración de la tarde antes de comer, tuvo una experiencia de Dios muy fuerte. Es la famosa visión del lienzo. Pedro está orando y ve que del cielo baja un lienzo, un mantel, una sábana, con animales impuros para la mentalidad judía. No sé, toda la vitamina Che, chicharrón, chunchullo, chorizo, lechona, todo eso que un judío no puede comer. Y se lo está ofreciendo Dios. Y Pedro lo rechaza. Y Pedro dice que él es puro, que él no se puede contaminar. Esa experiencia de oración y esa visión sucede 3 veces. Cuando termina esa oración, cuando termina ese momento, yo me imagino a Pedro súper inquieto, perturbado, como así que Dios mismo, es decir, Jesús resucitado, le está ofreciendo a él, que es un judío puro, inmaculado, que coma lo que es impuro. Pedro se ha negado rotundamente. Cuando termina ese momento de oración,
suben a la terraza donde estaba Pedro y le dicen, Simón, mira, aquí afuera hay unos hombres que te están buscando. Esos hombres eran unos enviados de Cornelio, que es un centurión romano que vivía en Cesarea Marítima, enviados por él a buscar a Simón, porque Dios le dijo a Cornelio que mandara unos hombres a buscar a Simón Pedro, que estaba en esa casa en Jope, en Jaffa. Estos hombres llegan y la primera cosa maravillosa que sucede es que Pedro los hace subir y los hace quedarse con él aquella noche, comer con él, que le cuenten la historia. Ahí ya empieza a abrirse un espacio maravilloso, porque es un judío como Pedro que está recibiendo a unos no judíos, a unos enviados romanos. Pasa la noche y al día siguiente Pedro va con ellos, camina con ellos. Pedro hace una jornada de camino con esos hombres. Pedro va desde Jope hasta Cesarea a hacer respuesta de Dios para esos que lo mandaron invitar. Y yo quisiera que tuvieras en esta escena una escena de lo que yo llamo en el libro que escribí, que se llama De Pentecostés en Pentecostés, hace un par de años. Y los que me han escuchado predicar me han oído hablar muchas veces de esto. Y yo creo que esta es la verdadera segunda conversión de Pedro. Yo creo que aquí sí se nota la acción del Espíritu Santo en Simón. Porque Pedro, que el día anterior rechazó contaminarse comiendo vitamina Che enviada por Jesús desde el cielo, al día siguiente toma la decisión de caminar con ellos, que eso ya es un motivo de contaminación. Pero luego llega a donde Cornelio, un hombre poderoso, un centurión, es decir, un comandante de una centuria, o sea, de 100 hombres. Cornelio ve que viene Pedro y se postra, se arrodilla, y Pedro lo levanta. Y atención, si tú tienes tu Biblia ahí, subraya por favor esta idea. Pedro le dice, como lo acabaste de escuchar, levántate, que yo soy un hombre como tú. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué belleza de texto! Pedro le está diciendo a Cornelio, que es chicharrón, morcilla, chunchullo, longaniza, chorizo, que es idólatra, que es pagano, que es romano, que es gentil, que es foco de impureza y de contaminación. Simón, a ese le dice, tú y yo somos iguales. Entre tú y yo no hay ninguna diferencia. ¿Ustedes se imaginan la cara de los otros que van con Pedro? Esos patos que van caminando ahí con Pedro, que también son judíos, de esos ortodoxos, circuncisos, legalistas, medio fariseos, que ven que Pedro se agacha, levanta a Cornelio y le dice, somos iguales. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oigan, amigos, prepararnos ya para dentro de unas semanas celebrar la solemnidad de Pentecostés es entender que el Señor desde el cielo baja un lienzo de amor en las personas que están a tu lado, en las que están en la vereda del frente, en las que se sientan contigo en el transporte público, en las que trabajan contigo en tu empresa, que puede que no sean cristianas, que puede que sean homosexuales, que puede que sean musulmanes, que puede que vean la vida de otra manera y que tú no te sientas mejor que ellos, no te sientas superior,
que tú no te sientas que eres mejor, más valioso, que tú no te sientas que porque vas a la iglesia, a tu comunidad, a tu parroquia, a tu movimiento, a tu grupo de oración, a tu casa de oración, tú no sientas que tú eres de mejor familia. Que tú no tengas la actitud primera de Pedro de decir, Señor, es que yo no me voy a contaminar, yo no me voy a rebajar, yo no me voy a juntar con esa porquería. No, Pedro se acerca y mostrando que Dios ha tratado con él en su corazón, lo levanta y le dice, somos iguales, entra a su casa y estando en su casa empieza a predicar. Y mientras está predicando, escúchame, sin imponerles las manos, sin orar en lenguas, sin hacer un griterío ni un show, solo por haberse hecho uno como ellos, solo por esa actitud de acogida y de tener gran generosidad para compartir la palabra. Y en medio de la predicación, el Señor de la gloria derrama abundantemente su espíritu sobre ese montón de paganos, impuros, contaminados, focos de contaminación y de impureza, solo porque Pedro se dispone a ser portador de la buena noticia con sus actitudes y con la palabra. Entonces ahí se derrama el Espíritu Santo y es lo que llamamos el Pentecostés de los gentiles. Oye, ¿me sabes una cosa? Gracias a esa actitud de Pedro, gracias a lo que pasó aquel día en Cesarea Marítima, en casa de Cornelio, es que tú y yo, en América, nunca más volvimos a adorar al Dios Sol, a la diosa Tierra, a la diosa Luna. Ya no, porque gracias a que Pedro fue a donde los paganos, tú y yo, que no somos judíos ni prosélitos, que también somos paganos, gentiles, chorizo con chunchullo y con chicharrón. Tú y yo, que no estábamos destinados en la mentalidad judía para ser sujetos de la salvación, pudimos acceder a la buena noticia que nos trajeron. Tú y yo tenemos acceso a la fe gracias a que Pedro tuvo su experiencia de segunda conversión. Gracias a que Pedro vio a Cornelio y su familia y su gente como hombres y mujeres hechos por Dios, dignos de recibir la palabra y la buena nueva. Y lo que sucedió a continuación es maravilloso. Pedro es consciente de que viéndolos a ellos hablar en lenguas, orar, el gozo que recibieron seguramente, lo que experimentaron. Pedro se voltea, yo me imagino, y le dice a los otros judíos que venían con él, ¿quién soy yo para impedir que los hagamos hermanos? Si Dios ya nos los regaló como hermanos, dándoles el Espíritu Santo como nosotros mismos lo recibimos. Pedro está diciendo que lo que él vivió en el capítulo 2 y luego en el capítulo 4 es lo que estos paganos en casa de Cornelio están recibiendo en el capítulo 10. Y lo que hace es bautizarlos, es decir, legitimar, evidenciar públicamente que ya son hermanos, que eran hermanos por la iniciativa de Dios y que ahora el sacramento los legitima en un vínculo estrecho de fraternidad como verdaderos hermanos. Eso es el sacramento. Si tú vas este domingo a misa, a la gente que está alrededor tuyo dentro de la misa, claro que son hermanos, pero cuando salgas de la capilla, cuando salgas del templo, los que están afuera también. Y es necesario que tú tengas la misma actitud de Simón Pedro, que al salir del templo, porque esto sucedió en la casa de una familia, en la vida cotidiana, que en tu vida cotidiana, en tu casa, en la casa de la gente a la que ves, en la vida de todos los días en el trabajo, en la calle, tú les digas a ellos, ustedes también son mis hermanos, porque el Señor también los ama. Y yo no soy mejor que ustedes porque yo vaya a misa. Ustedes son iguales a mí. Oremos unos segundos. Señor, danos una segunda conversión, una fuerte experiencia de Pentecostés como la que le diste a Pedro, para que nosotros podamos vivir lo mismo que él vivió en casa de Cornelio y que la gente que nos encontremos sea amada y abrazada por ti a través de nosotros. Te lo pido a ti, que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Oigan, gracias por acompañarme. Espero que nos veamos el próximo viernes. Un abrazo muy grande. Dios los bendiga mucho. Chao, chao.